Puede ser, sí. Listo, Pero sí, ahí ya este estamos programa iniciando. está dirigido a mujeres, a la mujer del café venezolano. Bueno, mira, y vamos. Buenas tardes, muchachas, las que se han ido conectando, bienvenidas. Buenas Bueno, tardes. bendito sea entre todas las mujeres, profesor. Sí, da un poco de miedo, pero bueno. ¿Por qué? Magdalena, bienvenida. Me puso triste no verte en la semana pasada, pero te espero en la próxima visita. Sé que estabas trabajando. Sí, me agarraron allí desprevenida un poco con el trabajo, pero espero poder estar para la próxima. Excelente. Bienvenida. Gracias. Mira, pero fueron Feliz puntuales, día para Iris, se están todos. conectando. Dime. Feliz Día Feliz Internacional día, del feliz Café. día. Ay, gracias. Por ahí monté un video con unas fotos hermosas Sí, de bella. muchas caficultores de muchas caficultoras por ahí, trabajadoras del campo maravillosas. Y tú Sí, lo también, vi, bien Janina, bonito. tú Dígame, también profe. cultivas. Tú también No, cultivas. yo no cultivo, profe, yo Ah, aún, Está en proyecto. pero espero, ese es mi plan de retiro, tener una finquita pequeñita, ok. que sea como una escuela, y durante todo el año pues recibir allí a la gente que quiera aprender de todo el proceso y del barismo y de todo lo demás. Pero me encuentro en constante aprendizaje, todavía me falta mucho Yo sí aprender de esa área. yo cultivé una matica aquí de café enano, me dijeron que era, Ajá. y me dio una sola cosecha y después le cayó como una especie de hongo oscuro en las hojas, se Ah, ponían negras y se me ay, Dios murió la mío. matica. Ah, No bueno, sé. pero vamos a tener oportunidad de reemplazarla porque cuando viajemos con cualquiera de estas chicas le vamos a traer una plantita, Ah, está bien. una nueva planta de café. Ok, ok. No, y sabía Mira, muy vamos bien. bien. Sí, ay, qué maravilla. Sí. Janina Mira, ya está grabando cuando gustes. Listo. Ujú. Vale, sí. bueno, ahí se siguen conectando, estamos teniendo buena convocatoria, vale, qué bueno. Me Adelante, encanta pues. que han sido responsables el día de hoy. Qué maravilla. Están Bueno, comprometidas. hoy vamos a iniciar este ciclo de clases, ya entrando en materia de café. La clase de hoy es de la historia del café en Venezuela. Va a estar a cargo del profesor Alberto Navas, que es licenciado en Historia de la UCB, doctor en Ciencias Políticas de la UCB, profesor titular de la Escuela de Historia de la UCB desde 1978, exdirector de la Escuela de Historia, exdirector del Archivo Histórico de la UCB, cronista oficial de la UCB, es investigador senior en el Banco Central de Venezuela sobre la historia de las exportaciones de café, interesante tema, profesor de Historia de la Cultura ITER UCAP, columnista permanente del diario El Universal de Caracas, con 22 libros publicados. Ponente en destacadas universidades del mundo, investigador de la Biblioteca Nacional de Madrid y el Archivo General de Indias de Sevilla. Eso es un pequeño resumen de todo, porque Sí, si sí, seguimos leyendo se nos va media hora aquí, porque el profesor tiene claro. un currículo increíble. Eh, bueno, más que complacida, profesor, y agradecida por haber aceptado la invitación a formar parte de este programa de formación que llamamos Café con Sentido, dirigido a las mujeres del café de Venezuela en toda la cadena de valor. Para mí es súper importante incorporar la parte histórica, porque no se ama lo que no se conoce, dicen por ahí, ¿no? Claro. Y si conocemos un poquito, por lo menos, de todo lo que es la historia del café en Venezuela y de lo importante y la relevancia que ha tenido el café
en nuestra historia, pues creo que vamos a hacer el trabajo con mucho más amor, mucho más cuidado y nos vamos a dar el valor que tenemos no solo en el mercado interno, sino en los mercados internacionales. Sin más, pues le doy la palabra para que inicie y nos deleite con toda la información que ha preparado para nosotros. Bueno, muchas gracias. Puedo empezar entonces en cuanto al agradecimiento a Yanina y a la organización que ella representa. Un estímulo para uno que existan personas como ustedes, tú, Iri, y todas las muchachas que están aquí en la audiencia, porque eso le da una especie de recuperación de la fe en Venezuela en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y en ese sentido, el problema del café, para no perder demasiado tiempo en eso, también darle las gracias a Nestlé y a Iri, que representa a esa importante empresa, vamos a decir, de rango mundial, y que le agradecemos también a Nestlé que le ponga interés en lo que es Venezuela y la agricultura y la agroindustria venezolana. Entonces, fíjate, yo empecé a preocuparme de esto del café, bueno, hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero realmente de una manera directa cuando el Banco Central de Venezuela me pidió o nos pidió a un equipo que yo dirigía, una historia de las exportaciones del café en Venezuela, ¿no? Y gracias al doctor Nelson Merente, que era el presidente del banco en ese momento, realmente fue muy diligente en estos aspectos. Después de que él se retiró, realmente el Banco Central perdió, bueno, vino la crisis eléctrica y la crisis de la pandemia, y yo no sé ni siquiera si el Banco Central existe todavía, ¿no? Está como cerrado. Sin embargo, sacamos una publicación bien importante que está en imprenta o está, vamos a decir, congelada en manos porque la propiedad intelectual le pertenece al banco, ¿no? Pero yo puedo permitirme publicar pequeñas partes y hacer exposiciones como esta. Fíjense ustedes, cuando me tocó exponer esto ante la directiva del Banco Central, los resultados de esta investigación, ellos se pusieron un poco asustados, porque yo empecé diciéndoles que Venezuela era un país exportador de estimulantes desde el principio. Es decir, no de narcóticos propiamente dicho, pero sí de estimulantes, de alcaloides, ¿no? Y esos alcaloides no se limitan solamente a la cafeína que viene del café, sino que en realidad tenemos una tradición desde el siglo XVI de producción y exportación de estimulantes para un mercado mundial que lo necesitaba. Así como la gente no comprende que el mercado mundial necesita alcaloides como la cocaína hoy en día, el ritmo de vida que hay en los Estados Unidos y Europa, en Japón, y en Rusia, el ritmo de vida urbano y la rapidez del cambio tecnológico lleva a que el tiempo histórico se contraiga. Y el tiempo histórico no es el mismo tiempo cronológico, ese tiempo social. Fíjense ustedes, una cosa es cuando uno está sentado con su novia y le dan media hora para que la visite y esa media hora se va rapidísimo, ¿no? Y otra cosa es cuando estás con el odontólogo y te está taladrando las muelas y aunque sea 5 minutos, eso te parece un siglo, ¿no? El tiempo es muy relativo, como decía Einstein. Y el café, y la cafeína y todos estos estimulantes se adaptaron perfectamente a todos los cambios industriales y tecnológicos que después del siglo XVI empezaron a presionar la dinámica social y cultural de Europa, de los Estados Unidos y de los países que hoy llamamos desarrollados. Por eso es que todos estos elementos como, por ejemplo, para empezar, el azúcar, ¿no? Que no viene solamente de América, sino que en principio venía de islas como Madeira, la- las, em, las Azores, y las Canarias. El azúcar es un estimulante. Fíjense usted, cuando usted le da a un niño un dulce, muchos de ellos se vuelven como locos, empiezan a dar brincos, ¿no? Y a portarse mal en la fiesta, y en la escuela. Claro, el aguardiente derivado de la caña, también
el cacao, que tiene un estimulante muy importante, que lo contiene también el café, que es la teobromina. La teobromina es un alcaloide estimulante suave que es muy tóxico para los animales. Por eso que a uno le dicen siempre no le dé chocolate al perro. No sé si ustedes se han dado cuenta, no le dé chocolate a los gatos, porque para ellos es muy tóxico procesar esta sustancia, la teobromina. El ser humano es más bien poco afectado por esta sustancia, más bien le estimula. Algunos dicen, por eso las altas clases medias y altas clases sociales en Europa consumían el cacao de una manera abundante, porque tenía capacidades relajantes y además estimulantes sexuales, ¿no? Supuestamente. En ese sentido, el cacao es una de las primeras exportaciones de estimulantes venezolanas, gracias a ese alcaloide que es la teobromina y otros componentes. Otras sustancias exportadas o consumidas en América las tienen, como el guaraná, no sé si ustedes conocen el guaraná, que se consume mucho en Brasil, y el mate en Argentina, y el té negro de origen asiático, ¿no? El café junto con el tabaco es otro producto de exportación que contiene otro alcaloide importante, que es la nicotina, que ustedes lo deben de conocer. Fíjense ustedes, ya tenemos 3 exportaciones de estimulantes para ese mercado europeo y norteamericano después, que necesitaba estimulantes para adaptarse a esa vida rápida y nueva, sobre todo cuando viene el desarrollo industrial, ¿no? El tabaco crea adicción, la cafeína también, pero la teobromina no crea adicción. Son diuréticos y son sustancias que relajan y al mismo tiempo excitan, ¿no? Son sustancias un poco contradictorias en ese sentido. Y posteriormente nos va a venir la cafeína a través del café, que es quizás la más completa de todas estas sustancias estimulantes. Es suavemente adictiva. Muchas personas, ustedes deben conocer que si no toman café en la mañana le da un dolor de cabeza muy fuerte, ¿no? O se sienten mal o se sienten decaídos. A mí me ha pasado. ¿Sí? El decaimiento de no tomar el té o el café en la mañana, de una u otra forma es una adicción positiva, una adicción sana. No es como los narcóticos posteriores que hemos tenido y que también los exportamos, por cierto, pero no nos vamos a meter en esos temas tan peligrosos ahorita, ¿no? En ese sentido, el café es descubierto progresivamente por elementos casuales y elementos no tan casuales. Fíjense ustedes, yo sospecho que por allá por el siglo X antes de Cristo, cuando la reina de Saba, no sé si ustedes saben quién era la reina de Saba, al sur de Arabia y una región que se llama hoy el Yemen, donde se producen muchas sustancias, entre ellas el olíbano. El olíbano es otra sustancia estimulante que se utiliza en las misas, en el incienso. Es un estimulante, pero relajante también. A mí me agrada mucho el incienso. El olíbano es una matica que genera una especie de plástico, como un chicle, cuando uno lo corta. Y hay gente que la masticaba como un chicle y hay gente que la quemaba, la secaba y la quemaba y produce ese humo tan agradable que las culturas semitas, como los judíos y los musulmanes después, lo utilizan en actos rituales, ¿no? Otro de esos productos que yo me sospecho que cuando la reina de Saba visitó a Salomón, ¿no? O sea, está en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Llevó sustancias aromáticas, pero no aclaran cuáles eran esas sustancias, ¿no? Y yo me sospecho que una de ellas puede haber sido los granos del café quemados. ¿Por qué lo pienso? Porque justamente en el siglo IX después de Cristo, cuando supuestamente dice la leyenda, ¿no? Un señor llamado Caldi, que era un pastor de cabras, ustedes han oído hablar de ese cuento, ¿no? Caldi era un pastor en el siglo IX, por ahí por el año 800 y tanto, cuando Europa estaba en plena inicio de la Edad Media. Caldi, por cierto, hay un café que tiene esa marca, Caldini, que se usa aquí mucho en Venezuela. Realmente no sé quién es el dueño ni si.
ni si es importado o es nacional, pero Caldi notó que sus cabras, cuando comían los granos de café, sus animales, se volvían como locos. Empezaban a correr, empezaban a pelear, empezaban a jugar, ¿no? Y apreció las cualidades estimulantes, como muchos de los alimentos que el ser humano ha desarrollado y ha comido, como el tomate, la papa, la yuca, etcétera. Primero la prueban los animales y el ser humano después va detrás de eso. Si no se muere el animal, es comestible, ¿no? Entonces él lo llevó a un monasterio y esos granos los tira, no les gustó el sabor porque el sabor del café así verde es amargo, ¿no? No les gustó a los sufíes, a los monjes del monasterio musulmán, y lo tiraron al fuego, ¿no? Para quemarlo, pero sintieron el humo, muy agradable, ¿no? El tostado del café. Y a partir de allí dicen que el uso del café se fue desarrollando en actividades rituales para relajar, como fue el incienso, como fue en la casa de los cristianos el vino. Y recuerden ustedes que los musulmanes no permiten las bebidas alcohólicas, pero si tienen la alternativa de estas otras sustancias vegetal de origen vegetales y de aminas vegetales que estimulan sin contenido alcohólico. Y es lo importante del café, ¿no? Que es un estimulante sin alcohol y que se adapta mucho al desarrollo de la cultura islámica. En ese sentido, eso se queda allí, ¿no? Y se sostiene que esas primeras tazas de café eran acompañadas con sal, ¿no? La sal era un producto de lujo. Todavía en el mundo musulmán se toma el café con sal, en vez de azúcar como acostumbramos, por lo menos yo acostumbro con azúcar. Y de una u otra forma, entre el siglo IX y el siglo XII y XIII, o sea, hacia el año 1200, cuando estaban naciendo universidades en Europa como la de Salamanca, por ejemplo, en el siglo XII, hay también, es lo que llaman un molaco, un monje de origen árabe, que también notó en los animales una especie de alboroto o alegría, algarabía en las aves que comían café. Eran más activas y más estimuladas que las aves corrientes, ¿no? Y en ese sentido, él también intentó utilizar esta sustancia para eh, lograr permanecer despierto en las noches, que es cuando en muchas partes del monasterio sufí, en los monasterios islámicos, se reza y se canta, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera duermen. Fíjense ustedes que aunque Mahoma es anterior a este monje Chadeli, que notó en los pájaros efecto, Mahoma pertenece más a la época del siglo VII y el siglo VI después de Cristo. La tradición de Ibn Khaldun, un cronista árabe, sostiene que Mahoma en sus revelaciones bebía un líquido oscuro, ¿no? En las noches. Y buena parte de las revelaciones de Mahoma son en sueños, ¿no? Y el café y la cafeína producen un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, una especie de situación allí de comunicación con situaciones espirituales superiores, ¿no? En las cuales se tiende a creer o a sostener que se comunica uno con divinidades, con Dios, etcétera. Y de allí nace, por ejemplo, el Corán, ¿no? A que se sostiene que Mahoma no escribía. Realmente la versión que tenemos del Corán es posterior a la muerte de Mahoma y debe haber sufrido muchas modificaciones, ¿no? Pero lo importante de esto es que esta capacidad de contrarrestar el sueño fue la que estimuló al mundo islámico a desarrollar el café y llevarlo a los mercados, vamos a decir, restringidos del mundo religioso, fundamentalmente, ¿no? El mundo de las revelaciones. Recuerden ustedes también que en el mundo judío
o hebreo, muchos de las revelaciones vienen en sueños, ¿no? José cuando recibe la comunicación de que la Virgen María va a tener un bebé por el Espíritu Santo, lo recibe en sueños, ¿no? Y muchos de los profetas recibían las revelaciones en sueños. Entonces, el café y el sueño y la vigilia generan un mundo de comunicación extraña, distinta, así como los griegos en su época utilizaban hongos, ¿no? Y sustancias, vamos a decir, más de tipo psicodélico, como en lengua nuestra contemporánea, con la cual lo mezclaban con vino y supuestamente se comunicaban con el mundo superior, ¿no? Con las entidades providenciales. Esto hizo que el café fuese llevado a los monasterios, empezaron a tomar los jurisconsultos, o sea, los abogados de aquella época, los poetas, los molacos, los monjes. Se regó en el mundo musulmán a través de las peregrinaciones a la Meca, ¿no? Y luego a todas y cada una de las grandes ciudades, sobre todo en el Cairo, había una inmensidad en Egipto de cafeterías y en Estambul, en lo que es hoy en día Turquía. Esas cafeterías eran sitios de reunión literaria y reunión política, ¿no? En algunos lugares, sobre todo en Turquía, los prohibieron precisamente por eso, por la discusión política que generaba. Y de una u otra forma, fíjense ustedes cómo heredamos nosotros en Occidente esto de los cafés, el café como sitio de conversación y de discusión. O alguien invita a alguien a tomar un café para hablar de algún tema, algún problema político. Y ahí viene el dicho aquel de los guerrilleros de cafetín. No sé si ustedes lo vivieron, porque ustedes todos son jóvenes. La guerrilla de Venezuela en los años 60, muchos de esos guerrilleros eran guerrilleros de cafetín, que vivían en la Universidad Central sentados en el cafetín dando discursos, pero no estaban en ninguna guerrilla, ¿no? Algunos se tomaban fotos con fusiles en el jardín botánico y no estaban realmente en ninguna montaña. Entonces, la asociación entre política y café es muy, muy importante, ¿no? Y en ese sentido, vamos a encontrar cómo aparte de las cafeterías del Cairo, como ya hacia el siglo XVII se van a encontrar por razones diversas, dicen que a través de Italia entró a Europa, y el café es establecido en París, hay cafeterías, en Berlín, en Londres y después en Boston, en los Estados Unidos, vamos a encontrar cafeterías. Hay resistencia en Europa contra el café, porque lo consideraban algunos, sobre todo los protestantes, una bebida maléfica, ¿no? Que venía del mundo islámico y de brujería y de esas cosas para alterar la mente. Pero en realidad es la alternativa a la bebida alcohólica, sobre todo el vino en Europa, que usaban los musulmanes. Y no es sino hasta el siglo XVI cuando el Papa Clemente VIII bendice el café, cuando realmente se da como el permiso universal para el consumo de este producto en el siglo XVI. Y también por casualidad es importante que un alemán que es Leonard Raunulf, él viajó por todo el Medio Oriente, era un botánico, un médico botánico, el que hace la primera descripción botánica del café, ¿no? Y allí se abren las puertas progresivamente en un momento que se está expandiendo la vida urbana, la vida comercial, ¿no? Después del Renacimiento, que las ciudades y el comercio se activan, hay mucha población, hay que trabajar y levantarse temprano. El café se convierte como en una especie de necesidad inevitable, cada vez más creciente, como lo es hoy en día. Es uno de los negocios más grandes, no solamente a través de la bebida cafetalera, ¿no? Sino la bebida como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la cafeína está presente en una cantidad de productos que ni sabemos que lo estamos tomando, ¿no? No voy a hacer mención a marcas comerciales porque no me corresponde, ¿no? Junto con la taurina, que es otra sustancia que se está utilizando ahora mucho. En ese sentido, el descubrimiento de la cafeína como tal no es inmediato. Lo que hay es una descripción botánica, pero ya en el siglo XIX, Federico Runge hace la primera, vamos a decir, identificación química de la
hacia 1819, cuando estábamos aquí en plena guerra de independencia, identificación química de que hay una sustancia que él llama la cafeína. Empieza a saberse qué es eso, ¿no? Y un poquito después es el doctor Fisher quien en 1879 hace el aislamiento químico y la descripción química de la fórmula de la cafeína, y se entiende que es una sustancia de importancia a los efectos de estimular el sistema nervioso y estimular las vías urinarias. Tienen facultades analgésicas, y fíjense ustedes cómo en la antigüedad ya esto se conocía, pese a que es en el 19 cuando se hace científico. Hay un texto que se lo voy a leer de François Rossier, uno de los ilustrados franceses, que hacia 1797, donde él identifica el café y dice que se cree comúnmente que el molaco llamado Chadeli fue el primer árabe que usó el café, ¿no? Tus derviches lo imitaron. Los derviches son como una especie de monjes que bailan toda la noche dando vueltas, ¿no? Y eso trajo a los jurisconsultos, y no se tardó en conocer que esta bebida purificaba la sangre por medio de una dulce agitación que disipaba la pesadez del estómago, tenía efectos estomacales. La gente toma café después de comer y que para digerir, ¿no? Y alegraba el espíritu, y por esa causa la adoptaron aún los que no tenían necesidad de estar despiertos, ¿no? Se descubrió entonces un importante elemento para potenciar la capacidad intelectual del ser humano en actividades nuevas que no existían antes, las grandes actividades urbanas, grandes actividades comerciales y después industriales, ¿no? Esa vida agitada que hoy tenemos, de alguna manera nos permite estar a tono con la velocidad del tiempo histórico. Y Rossier también señala que además de ayudar a la digestión, calienta y aumenta el curso de la orina. Eso era muy importante antes, cuando se trancaba la orina, ¿no? Y espanta el sueño, calma la embriaguez de los licores. Fíjense ustedes, al borracho normalmente se le da café negro puro, rancio, para que se le quite la borrachera. Ya esto se conocía ya en tiempos antiguos, ¿no? Excita el flujo menstrual de las mujeres, ¿no? Y tiene una tendencia a disminuir el exceso de la gordura para adelgazar. Es perjudicial a los temperamentos sanguíneos y belicosos, bocajita, y con los niños. No es recomendable para los niños ni para las personas agresivas, porque las pone mucho más violentas. Este, Se señala también que era muy utilizado a los efectos de las apoplejías, los ataques estos de accidentes cerebrovasculares, pero no tomados, sino puestos en lo que ellos llaman lavativa. No sé si ustedes saben qué es una lavativa. La lavativa es como ¿cómo llamaban eso antes? Una manera de un lavado que se pone por la vía rectal y se limpia los intestinos, ¿no? Supuestamente ellos creían que eso curaba las apoplejías y los ataques estos sistema circulatorio. Y no era recomendable a las mujeres tomar el café con leche. Fíjense ustedes que ya eso existía en tiempos del siglo XVII y XVIII, el café con leche, porque equivocadamente ellos pensaban que el café con leche producía infecciones a las mujeres, que ellos llamaban flores blancas, que son estas infecciones en los genitales por hongos que pueden aparecerle a cualquier mujer después de la menstruación, cuando se desarrolla, ¿no? Esto es un error de aquella época, que se sostenía que posiblemente eso era la causa de esas cuestiones, ¿no? Eh, Después de todo esto, vamos a encontrar que Europa va absorbiendo y tomando el cacao y el café como estimulantes permanentes en una vida cada vez más compleja y agitada. Y esto con el proceso de expansión mundial desde el siglo XV, 1492, cuando se descubre América. Estas sustancias van a pasar progresiva y lentamente
hacia América, salvo algunas que ya estaban aquí, como el tabaco, que es originario de América, y el cacao, que también es originario de América, más de Venezuela que de México, como dicen los mexicanos, se equivocan mucho. Los estudios genéticos creo que demuestran que el norte de América del Sur el origen, el Mar Caribe, esta zona donde estamos, justamente Chuao y esa zona de Barlovento, etcétera, son las zonas originarias del cacao, genéticamente hablando, desde el punto de vista de la botánica. Pero el café va a hacer una aparición un poquito más tarde en relación a estas, ¿no? Y es el capitán de Clé, un francés, quien supuestamente, según las descripciones, pudo haber obtenido este árbol de café para sembrarlo en Martinica, de el jardín del rey Luis XIII, ¿no? Quizás tenga razón en el sentido de que el café, además del uso que tenía desde el punto de vista, vamos a decir, recreativo, es decir, de despertar a la gente, de animarla, también tenía un uso decorativo, porque las flores son muy bonitas y las semillas también son muy bonitas, como un arbolito de Navidad. Y los reyes, como que en Francia, utilizaron estos recursos porque el rey Luis XIII le llevó esto vía Holanda, ¿no? Un regalo. Lo sembraban y lo consideraban decorativo. Otros lo consideraban medicinal, como les acabo de decir, y otros lo consideraban recreativo. Hoy en día esas tres funciones se han integrado, salvo vamos a decir, la ornamental, porque muy poca gente va a los sembradíos a ver la belleza de cuando florecen. Yo recuerdo que en Caracas, cuando estaban sembrados el este de Caracas, la floresta, el Parque de los Caobos actual, no sé si todos ustedes lo conocen. Todo eso me dicen que Rufino Blanco Fombón, un escritor venezolano, señalaba que desde el Calvario se veía como un mar blanco hacia todo el este de Caracas cuando florecía el café, ¿no? Una, una espectáculo ornamental especial. Y justamente quien desarrolla el café en Venezuela, que es Blandán, o Blandín, como le dicen aquí en Caracas, es un boticario, es un farmacéutico, ¿no? No se había separado el café de su condición medicinal, ¿no? Pero evidentemente es en la mantilla francesa con el capitán de Clear quien hace una especie de viaje con una plantita, con varias plantitas que vienen supuestamente del jardín real, y de la cual se le mueren casi todas, menos una, de la cual él dejó de tomar agua para mantenerla viva, ¿no? Dejó de tomar agua y la defendió cuando la sembró en Martinica, la defendió con su vida hasta que por fin floreció y dio fruto y empezó a diseminar esa, esa potencialidad a partir de 1720, ¿no? Justamente en los tiempos del siglo XVIII, cuando se estaba fundando aquí la Universidad de Caracas, ¿no? Realmente Venezuela muy rápidamente llegan estos recursos, vamos a decir, estimulantes muy, muy rápido. Se señala que hacia 1740 el padre Gumilla ya había sembrado el café en las riberas del Orinoco. De esto hay poca documentación, ¿no? Pero también, como lo señalan otros autores, entre ellos Arcila Faría, ¿no? El café parece que para la misma época ya se conocía en Coro, en Nirgua, en Cumaná, en Río Caribe y en Maracaibo, ¿no? Quizás la fuente más confiable es la del padre Gumilla, padre jesuita, porque está mejor documentada, pero según Arcila Faría, que investigó estas cuestiones en el Archivo General de la Nación, señala que ya para 1755, ni siquiera había nacido Bolívar, en el libro de Real Hacienda señala que ocurre la primera exportación de café a Cádiz, a España, ¿no? Que son apenas 156 libras de café. Vamos a decir que eso equivale a unos 70 kilos de café, 2 sacos, 1 saco y medio, no sé.
salen en 1755 a través de la Compañía Guipuzcoana como un experimento, ¿no? Que después va a arraigar de una manera muy, muy importante porque a finales del siglo XVIII va a ocurrir una insurrección en el Caribe, sobre todo en Haití, que era la isla de Santo Domingo, y todas las islas se ven afectadas por esto, y el asesinato de la población blanca por la población esclava de origen africano, por los negros, derrumba la producción, la organización económica de estas islas, y de una u otra forma Venezuela va a tener la oportunidad de ocupar ese espacio, ¿no? Es un espacio económico considerable y que va a competir con otro espacio que ya de alguna manera había hecho presencia en Europa y en México y en Estados Unidos de Venezuela, que era el cacao. Recuerden ustedes que a los venezolanos ricos los llamaban los grandes cacaos, entre ellos la familia de Bolívar, ¿no? El Marqués del Toro, uno de los más importantes, que compraron títulos de nobleza gracias a eso. Y aquellos nobles de la plata mexicanos también los veían como de una manera despectiva, la aristocracia española. No es que te decían gran cacao porque te querían, sino porque te decían, están como burlándose, ¿no? De que tú eras un gran cacao, no un grande de España como eran ellos. En ese sentido, el café más bien representa una alternativa mucho más ventajosa para los productores venezolanos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el cacao es el cultivo de la esclavitud, ¿no? Se produce con mano de obra predominantemente esclava. Y el café irrumpe en Venezuela y en el Caribe en un momento que se están dando las grandes revoluciones, la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Y el café está más asociado a la mano de obra libre y no de la mano de obra esclava, ¿no? Es decir, los jornaleros, los recolectores, ¿no? El café es un cultivo del liberalismo y del republicanismo. No quiere decir que el café resolvió todos los problemas, ni mucho menos. En muchas haciendas de café, en Caracas sobre todo, había esclavos, pero era para cumplir funciones secundarias o funciones en el procesamiento ya del café dentro lo que llaman ellos las oficinas. No, las oficinas eran algo así como la fábrica donde se despulpaba el café, se secaba, se procesaba, etcétera, ¿no? Y algunos pocos esclavos estaban allí, pero la mano de obra que recolectaba y que cultivaba y que mantenía las plantaciones de café era mano de obra libre, pero mano de obra libre que de alguna u otra forma no era tan libre porque estaba sometida a las condiciones que ponía el dueño de la finca o de la hacienda cafetalera, que eran muy duras. Yo conservo una ficha de pago, la tengo guardada por ahí, y mis mismos abuelos me contaban, mi abuelo que trabajó en la pulpería de una hacienda en Mariches, al este de Caracas, cómo se le pagaba a los peones, a los jornaleros, este, la, su salario en unos cartoncitos o en unos pedacitos de madera, los que eran más ricos, después como el general Gómez, eran de cobre, ¿no? Que solo unas monedas o pseudomonedas, las cuales solo podían ser gastadas en la pulpería del dueño de la hacienda. Usted no podía ir con eso a comprar en la ciudad, ni podía ir a comprar en la otra hacienda, ¿no? Porque eso tenía el nombre del dueño de la hacienda. Entonces, el dueño de la hacienda ganaba doble, ganaba al exportar el café, al venderlo y al explotar a la mano de obra barata, y al mismo tiempo vendiéndole a sus propios trabajadores lo que ellos consumían, el aguardiente, el casabe, las hamacas, los productos textiles, cualquier otro tipo de producto, el papelón, que era muy, muy importante en esa época, en la propia pulpería del dueño. Entonces era un doble negocio que reflejaba la mala situación económica de Venezuela en esa época por el hecho de que había muy poco circulante. Nosotros no hemos conocido eso, salvo cuando desapareció el dinero aquí en aquella época que sacaron unos billeticos chiquiticos que se llamaban tinoquitos. Ustedes no lo pueden haber conocido. Y ahora cuando hubo estos problemas de escasez
de circulante de billetes, ¿no? Que la llegada del dólar lo ha ido compensando. Pero en aquella época hay un libro muy bueno que yo se lo recomiendo, publicado por la Universidad Central, que se llama Un joven caraqueño, de Tomás Russell Ibarra. Tomás Russell Ibarra era hijo de los Ibarra, nieto de los Ibarra, una familia, vamos a decir, principal de Caracas, entre ellos Diego Ibarra, que fue decán de Bolívar, el arzobispo Ibarra, que fue el primer arzobispo de Venezuela, venezolano, porque antes eran españoles, y los dueños de la hacienda Ibarra en el centro de Caracas, en la Plaza Venezuela actual, que fue la base donde se construyó hoy la ciudad universitaria de Caracas, ¿no? Eran gente, vamos a decir, muy rica. Ellos tenían hacia Mariche una finca de café que se llamaba El Cedral, y ellos aprovechaban la mano de obra barata que subía la montaña desde los valles de Tuy hacia el Cedral, que son las alturas de lo que hoy es día Mariche, por allí, al este de Petare. Y esa gente iba a trabajar, dormía en unos ranchos y recogía con una cesta a los niños, las mujeres, había explotación de niños y de mujeres, pero no eran esclavos, eran gente libre. El que quería ir a trabajar iba, el que no quería ir no iba, ¿no? Y esto fue fuente de muchos elementos de inestabilidad política porque el liberalismo venezolano se apoya mucho en este tipo de población. El liberalismo del siglo XIX, de Antonio Locayo Guzmán, de Tomás Lander, de todos los liberales que lucharon después en la Guerra Federal, se apoyaban en este tipo de población jornalera, semilibre, ¿no? Que tenía sus conucos para sobrevivir también, pero que era una población no esclava. La población esclava siempre fue, hasta 1854, una población muy sometida y muy reducida, ¿no? Y el café tiene ese mérito de haber ayudado a convertir la mano de obra venezolana ya no solamente en esclavitud, sino en jornalero asalariado, en condiciones muy duras, pero eran asalariados libres, ¿no? Entonces, no fue el presidente José Gregorio Monagas que liberó los esclavos, no, la economía misma llevó a que esta situación llegara. Cuando Gregorio Monagas decreta en 1854 la abolición de la esclavitud, ya en Venezuela casi no había esclavos, los que quedaban eran puros viejitos, ¿no? Muchos viejos y manumisos que decían, los que nacían de madre esclava nacían libres, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una falsa apreciación de la liberación de los esclavos en Venezuela porque ya realmente no era importante económicamente porque el café abrió las puertas a ese nuevo tipo de relación económica, ¿no? Fíjense ustedes cómo se celebró mucho a finales de ese siglo XVIII, en el año 1786, otro libro que les recomiendo, el de Russell Ibarra, que se llama Un joven caraqueño, publicado por la Universidad Central. Y hay otro libro de Arístides Rojas. Arístides Rojas, médico, antropólogo, etcétera, de todo, literato, uno de los fundadores del positivismo en Venezuela, publicó sus crónicas y creo que se consiguen ahora en Monte Ávila todavía, editorial Monte Ávila. En 1786 él describe la celebración de la primera taza de café en Venezuela, ¿no? La primera taza de café en Caracas, mejor dicho. Lo cual no es completamente cierto, porque el café ya se conocía, solo que esta primera taza de café es un café producido en Caracas, ¿no? Se tomó a lo mejor café importado antes y estaba muy asociado a este señor Bartolomé Blandín, que era un farmacéutico, ¿no? Y el café era visto todavía como una medicina estimulante, ¿no? Y en ese sentido, en 1786 se hace una gran fiesta en Chacao, que la considera el inicio y el triunfo de la civilización en Caracas, por lo que representaba la importancia de la exportación del café, con bailes, banquetes, etcétera, y que de una u otra forma era muy importante económicamente, porque fíjense ustedes, algunos de los grandes, no solamente Blandín o Blandén, eran terratenientes que habían cultivado, sino que para 1790 el párroco de Chacao, que era el padre Moedano, tenía sembradas 45.000 pies de plantas de café en Chacao,
¿no? 45.000. No sé, ustedes conocen más que yo, a lo mejor es una cantidad muy pequeña para lo que hay ahora, pero en aquel siglo XVIII era una gran plantación. Igual el padre Sojo, que era más bien Palacios y Sojo, que era un tío del libertador Simón Bolívar, tenía en esa misma zona de Chacao, más hacia la Floresta, un pie de plantas de 23.000 plantas, ¿no? Y en Almácigo tenía 25.000 plantas más. Entonces, si uno se pone a contar, hay alrededor de más de 80.000 plantas de café en esa zona de Chacao que iba desde lo que es hoy en día el Country Club hasta la Floresta. No sé si conocen la Floresta, en donde está la clínica de la Floresta. Y hay, o todavía está una casa de hacienda ahí que la administra PDVSA. Cuando la puedan visitar, la visitan. Esta zona se destacó mucho por la producción de café. Sin embargo, cuando Humboldt vino a Venezuela en el año 1800, 1799, 1800, él señaló que en realidad esas tierras no eran las mejores para el café, ¿no? Y que el producto no era tan bueno como se pensaba. Y él describe en su trabajo sobre su viaje, que también está publicado por Monte Ávila, ¿no? En 4 tomos, este, por las tierras equinocciales de América. Humboldt señala que realmente la más importante de la eh, producción cafetalera en cuanto a calidad estaban, según dice él en su trabajo, en la sabana de Ocumare, Ocumare del Tuy, no Ocumare de la costa, ¿no? Ocumare que está por allá, por eso lo que llaman los valles del Tuy, ¿no? Cerca de Salamanca, una población que creo que todavía existe, y el Rincón, así como en la región montañosa de Mariche, la que le acabo de describir en el caso de Tomás Russell Ibarra. Este, San Antonio, que es San Antonio de los Altos, aquí donde yo estoy viviendo, donde vive la señorita Yanina. El Hatillo, que era una zona alta también, que hoy en día es como una zona turística, y los Budares, que está en San Antonio también, ¿no? El café de estos 3 últimos lugares, situado al este, no sé por qué dice al este, ahí se equivoca, es al oeste de Caracas. Quizás se refería al este de Latillo, de Caracas, es de calidad superior, pero los arbustos producen allí menos, por lo cual es atribuido a la altura del sitio y a lo fresco del clima. O sea que a medida que el clima es más frío, el café podría ser mejor, según Humboldt, ¿no? Eh, pero las matas producen menos cantidad. Esto es un fenómeno, vamos a decir, agrícola muy parecido al de la uva, ¿no? De la vid, los vinos. Las plantas, por ejemplo, en Italia se producen muchas uvas. Creo que es el primer productor de vino en Europa o en el mundo. Pero en Francia se produce menos, pero mayor calidad. Siempre los vinos franceses van a ser superiores a los italianos, ¿no? Entonces, incluso los gastrónomos señalan y se burlan de los italianos y dicen, bueno, ¿ustedes cuándo van a aprender a hacer vino? ¿No? Pese a que ellos están haciendo vinos de la época de los romanos o antes. Pero la calidad y la cantidad siempre tienen un equilibrio. Y en el caso del café, este café de los Judares, que ahorita es una urbanización, y de San Antonio de los Altos, donde yo vivo aquí se llama El Retiro, esta era una hacienda cafetalera, producía menos grano, pero producía de mayor calidad. Y esto lo verifica después de Humboldt, François de Pons o Francisco de Pons, otros visitantes. Aquí venían muchos visitantes de Europa, una especie de espías de los reyes, ¿no? Y de Pons, así eh, como Humboldt y Bonpland después estuvo preso acusado de espía. De Pons era una especie de espía del régimen napoleónico. Venían de visita como intelectuales, pero recogían información de qué es lo que había aquí, ¿no? La situación política, la situación económica, si esto era interesante o no. Y de Pons, en 1804, dice cosas muy interesantes, ¿no? En el sentido, fíjense ustedes en su libro sobre su viaje, en su diario, dice, en la parte oriental de la tierra firme
no suele prestársele al café tanto cuidado como en otras regiones. Dice que los españoles eran muy flojos en los españoles y los americanos españoles, en el mantenimiento de la finca. La negligencia del agricultor español se opone a la voluntad de la naturaleza, que a lo que parece trata de darle a este país privilegiado un café capaz de competir con el de Moca. Eso lo dice François de Pons, que es un especialista en café. El café de Moca es como el café de los cafés, ¿no? Lo mejor del mundo. Y él dice que el café de Venezuela, si fuese cuidado y trabajado adecuadamente, puede competir con el café de Moca, que en ese momento era el mejor café del mundo, ¿no? Eso lo dice François de Pons, un francés, espía de Napoleón, ¿no? En ese sentido, este, vamos a llegar al siglo XIX, que es el siglo por excelencia del café en Venezuela. El presupuesto nacional depende fundamentalmente de las exportaciones de café venezolano. Cuando bajan los precios del café, cae el presupuesto, así como pasa ahora con el petróleo. Cuando cae el petróleo, cae el fisco. Cuando sube el café, sube el fisco. Fíjense ustedes cuando los precios del café estaban altos en la época de el presidente Rojas Paul y de Andueza Palacio hacia 1888, después de Guzmán Blanco, se hicieron grandes obras en el país, entre ellas el Hospital Vargas, ¿no? Y muchas otras vías de comunicación. Guzmán Blanco también aprovechó esta situación. Pero cuando el café se venía abajo, teníamos que enfrentar situaciones críticas, pese a que los grandes caudillos como Páez, Crespo, Monaga, el general Gómez, tenían fuentes de ingresos, aparte que no viene al caso total ahorita, que era la exportación de cuero. Venezuela era una gran exportación de cuero, pero el cuero salía muchas veces era por contrabando y enriquecía a los grandes terratenientes sin pagar impuestos, ¿no? Y por eso usted veía el país arruinado, pero los líderes ricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que el, el café, creo que me estoy agarrando mucho tiempo, por lo menos para 1830, según el libro que publicó la Academia Nacional de Historia, que yo se lo recomiendo también, que es el libro de Ramón Veloz, así como suena Veloz con B pequeña. Ramón Veloz se llama Economía y Finanzas en Venezuela, publicado por la Academia Nacional de la Historia. Él dice, calculado en bolívares de los años 40, que entre 1830 y 1831, Venezuela estaba exportando 60.181 sacos de café de 60 kilos cada uno. Pero fíjense ustedes que 10 años más tarde, ¿no? Entre 1840 y 41, que es el año fiscal, ya se estaban exportando 199.261 sacos de café de 60 kilos, ¿no? Se había triplicado la exportación. Son los grandes años de la economía cafetalera, el gobierno de General Páez, ¿no? De riqueza, de circulación de dinero. Quizás es la mejor época desde el punto de vista del funcionamiento social y político de la República de Venezuela del siglo XIX, porque lo demás fueron guerras civiles. Y que no solamente los precios eran buenos, sino que la exportación de café estaba creciendo de una manera exponencial y tremenda. Y esto favoreció al régimen de Páez. De una u otra forma, vamos a encontrar cómo más tarde este proceso sigue expandiéndose, según Ramón Veloz, en cuanto a que para los tiempos previos a la guerra federal, ¿no? Que fue una guerra inútil que desangró y que afectó mucho la vida institucional y económica del país. Pero recuerden ustedes que el café se cultivaba, como decía Andrés Bello, fundamentalmente en las laderas, ¿no? En las montañas, mientras que los otros cultivos son de abajo. Y el café no sufrió tanto por las guerras como la guerra de independencia o la guerra federal, con las destrucciones. No sufrió tanto, sí sufrió. ¿Por qué? Porque estaba protegido por la naturaleza en sitios altos, ¿no? Y en ese sentido, fíjense ustedes, antes de la guerra federal, ya el café alcanzaba los 245.982 sacos de 60 kilos cada uno. Se siguió creciendo hacia 250.000.
Y al terminar la Guerra Federal, en el año 1863, que se firma lo que se llama el Decreto de Garantía, que lo emite Falcón, y viene la Constitución del 64, triunfa la federación, que fue una farsa, pero bueno, nunca hubo federación, pero el café exportado sube a 306.666 sacos de 60 kilos. Entonces la Guerra Federal no pudo con el café, ¿no? No pudo, el café más bien creció a final de la guerra, ¿no? Y vamos a encontrar que a partir del año 1873, una importante incorporación de sectores geográficos a la producción del café en Venezuela, que son los Andes. No es que antes no existía, solo que no tenía la relevancia de aquel tiempo, junto con otras localidades como Duaca, por allá por el estado Lara, creo que Iris anda por ahí, por el estado Lara, en Duaca, en los valles de Aragua, en San Felipe de Yaracuy, ¿no? Pero fundamentalmente los Andes. Los Andes despega hacia una economía cafetalera muy sólida, muy importante, y tiene su propio puerto de salida, así como los valles centrales tenían Puerto Cabello y La Guaira, con recuas de mulas larguísimas cargando los sacos de café. Los andinos tenían salida del café hacia el lago de Maracaibo, y por eso es que en Maracaibo vamos a encontrar una importante economía de exportación, y van a aparecer algunos de los primeros bancos como el Banco de Maracaibo y las grandes casas comerciales como la Blon, etcétera, asociadas a la exportación de café. Y muchos pequeños pueblitos, ¿no? Alrededor del lago de Maracaibo van a vivir del café, y de eso, entre ellos, fíjense ustedes, la familia de José Gregorio Hernández, el beato que pronto será santo, eran comerciantes y vivían en una zona cafetalera en Isnotú, cercana al lago de Maracaibo, entre Trujillo y Maracaibo, ¿no? Esto dinamizó mucho, dinamizó hasta el punto que convirtió a los caudillos andinos que nunca habían ocupado el poder en caudillos con capacidad de llegar al poder, como llegó Cipriano Castro en el año 1899 con la Revolución Restauradora, ¿no? Los Andes se incorporan a la vida nacional gracias al café, así como se incorporan las masas laborales asalariadas, se incorpora en la región de los Andes, que había estado marginada desde el punto de vista económico y político, se va incorporando a través de Maracaibo con esta actividad. Y vamos a notar que en 1873 el, el café sube a 403.186 sacos de 60 kilos exportados, una cantidad abrumadora, ¿no? Y para finales del siglo, en 1893-94, llega a 959.525 sacos de 60 kilos exportados a Europa, sobre todo Alemania y Francia, ¿no? Lo vamos a encontrar con una situación difícil al principio del siglo XX, el siglo pasado. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de conocer gente del siglo XIX, mis abuelos yo eran del siglo XIX, yo nací en el siglo XX y he conocido gente del siglo XXI, de 3 siglos, como ustedes, que son gente del siglo XXI. Y uno conocía que el café era como la medida de la economía nacional, ¿no? Y si había buena cosecha, había buen ritmo de la economía y la política del país. Si eso decaía, se caía todo, como ha pasado con el petróleo, ¿no? En ese sentido, fíjense ustedes, eh, antes de la Primera Guerra Mundial, ya Venezuela está exportando en 1912-1913, ¿no? Un récord mundial. Venezuela, el año que se hundió el Titanic, ahí en el Atlántico, en 1912, estaba exportando 1.014.408 sacos de café de 60 kilos. Llega por fin al millón, ¿no? De sacos exportados. Y al finalizar la guerra, alcanza el tope máximo de exportación. La Guerra Mundial, en 1918, como ustedes saben, se firma el armisticio, después viene el Tratado de Versalles. Venezuela está exportando en ese año 1.373.000 sacos de café, ¿no? Este es el año cúspide de la economía cafetalera venezolana.
Recién ahora, al esfuerzo de gente como ustedes, el café ha ido recuperándose, ¿no? Pero a partir del año 1919, en plena tiranía del general Juan Vicente Gómez, aparece otro fenómeno que es el petróleo. No es que el café se va a caer, sino que el monstruo del petróleo es tan grande que hace que el café se vea como un enano. La situación comparativa que tiene que ver con el enfoque económico global de la economía venezolana, fíjense ustedes, ya para el año 30-31, antes de la muerte de Gómez, el café seguía exportando en bolívares, según Ramón Veloz, 71.474.446 bolívares de valor exportado en café. Pero ¿saben cuánto exportaba el petróleo ya para el año 30? 588.004, ¿no? 364 bolívares. O sea, 500 millones contra 71 millones es una barbaridad, ¿no? Es como si usted mete un enano y un gordo gigante en un ascensor, ¿no? El que va a estar cómodo es el gordo, pero el enano se va a sentir incómodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es tanto que el café se derrumbara. Evidentemente hay una crisis que es la crisis del año 29, donde se caen todos los precios de las materias primas, ¿no? Incluyendo el petróleo. Y eso afectó mucho la economía cafetalera y General Gómez tuvo que subsidiar a muchos productores del café, entre ellos sus propios intereses, ¿no? Porque él también tenía fincas de café. Pero es el problema eh, de la economía mundial y el problema de la demanda petrolera que la revolución petrolera después de la Primera Guerra Mundial, cuando se abandona el vapor y aparece la economía del motor de combustión interna, los automóviles, los camiones, los tanques de guerra, los aviones, etcétera. Evidentemente la demanda de petróleo y Venezuela se convierte en el depósito mundial del petróleo y de esa manera vamos a encontrar que el café no es que desaparece, sino que se queda enano en relación a un monstruo, como una especie de cáncer, pues de tumor beneficioso en este caso, que crece demasiado y hace que los elementos comparativos y adyacentes de la economía pierdan su valor, ¿no? Eso no quiere decir que el café era bueno y el petróleo era malo en términos de la situación de la situación política y social que ocurría en el país, ¿no? Pero sí, evidentemente, muchos autores, léanse a Enrique Bernardo Núñez, a Mariano Picón Salas, que han narrado la transición del café a la economía petrolera, cómo hay una añoranza en cuanto a que éramos pobres, pero éramos felices en relación a que ahora que somos ricos y somos infelices, ¿no? Con el petróleo. Es decir, hay una situación ahí de contraste histórico muy profundo en el cual el café cumple un papel fundamental en la formación de lo que es la República de Venezuela. Y muy poca gente lo conoce, porque era la fuente fundamental del presupuesto, era la fuente fundamental de la contratación de mano de obra agraria y de los procesos de comercialización y de industrialización y exportación de esa materia prima, ¿no? Hoy en día nos hemos olvidado, porque el petróleo es como un tapón histórico que hace que se olvide de eso. Inclusive hubo intentos bien importantes a finales del siglo XIX. Hubo un ministro del general Joaquín Crespo, que en el año, a finales del siglo XIX, y después colaboró con Cipriano Castro hacia 1900, donde él hace observaciones bien importantes que se parecen mucho. Aquí ya para terminar y darle chance a ustedes que pregunten. Él dice, el café representa para nosotros la principal, si no la única riqueza, así como se dice hoy del petróleo. Hemos tenido y tenemos pues todo nuestro bienestar cifrado en el precio de un solo fruto. Esto lo dice Bruzual Serra, que era el ministro de Finanzas. Esto por sí solo es un gran peligro
que desgraciadamente hemos visto convertido en verdadera calamidad por más de una ocasión. Cada vez que el precio del café, el fruto, ha sufrido una notable baja, es evidente que las crisis económicas no sucederían tan frecuentemente si Venezuela contase con otros productos que viniesen a equilibrar las bajas del café. Esta visión de diversificar la economía es una visión que la gente cree que es contemporánea, que es de la época de Alberto Adriani para acá, de Urlar Pietri, de Rómulo Betancourt, etcétera. No, esto ya se planteaba a finales del siglo XIX y a principios de que se diversificaran las exportaciones para no depender tanto de un solo producto, ¿no? Incluso Bruzual Serra se atreve a señalar la creación de una posible OPEP del café, ¿no? Es un cartel internacional para mantener los precios del café, ¿no? Porque las potencias como Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, le ponían impuestos muy duros a las importaciones de ellos de café, ¿no? Y además regulaban los precios a niveles miserables, cosa que ocurre mucho hoy en día con el petróleo también, en el cual buena parte del costo de la gasolina en Europa y Estados Unidos se debe no tanto a que nosotros ponemos precios altos, sino que ellos ponen grandes impuestos a la gasolina y al petróleo y al gas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes para cerrar aquí, cómo la gente de la época del café pensaba en términos de lo que estamos pensando hoy. Decía Bruzual Serra, nuestro café vale en el Havre es el puerto ese que está cerca de París, que entra a Francia, ¿no? 55 francos el saco de 100 kilos, ¿no? Un saco. Pero este saco paga en Francia por derecho de importación 156 francos, o sea, 3 veces el valor del saco, ¿no? O sea, la economía, el Estado francés le impone un impuesto exagerado al café venezolano, ¿no? Esto es 3 veces de lo que vale el café puesto en el Havre. Y este enorme impuesto viene rigiendo en Francia después de la guerra franco-alemana de 1870 hasta la fecha, sin que los países principales productores de café como Brasil, Venezuela, Centroamérica y Colombia se hayan puesto de acuerdo para llegar a un convenio razonable con la Francia. Es decir, él hace la propuesta más adelante en el documento de que estos países, Colombia y Brasil sobre todo, y algunos de Centroamérica, se pongan de acuerdo y cartelicen la economía de exportación cafetalera y mantener por lo menos una estabilidad de precios, como se hace ahora con el petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque el café era un bien de consumo universal y fundamental en la economía ya industrializada de rápido funcionamiento y de la necesidad de estimular a la población en un ámbito de trabajo distinto a los regímenes agrarios antiguos, ¿no? Bueno, disculpen si creo que me pasé de, de 10 minutos de la hora. Entonces, Yanina tiene la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Me oyen? Profesor, muchísimas gracias por compartir todos esos conocimientos con nosotros. Cuando hablamos de historia, de cualquier cosa, siempre el tiempo se nos hace corto, pero tocó cosas muy relevantes como el tema de la exportación del café, la calidad de nuestro café, el reconocimiento de nuestro café en los mercados internacionales, que son importantes conocerlos para conectarnos, los que estamos produciendo café, conectarnos para recuperar ese sitial de honor que tuvo el café venezolano, como ya lo escucharon allí. Era siempre el café venezolano ha sido reconocido como uno de los más aromáticos del mundo. Entonces, Sí. eso le agrega un valor importante a nuestro café. Profe, por allí pregunta, porque usted comentó sobre varias bibliografías, ¿no? Si hay posibilidades de conseguirlas en PDF o Es solo se posible. encuentran. Mira, la Universidad Central tiene una página que se llama Saber UCB. Es posible Saber que por UCB. allí Saber UCB, por allí se encuentre algo, ¿no? Perfecto. Pero muchos de estos libros hay que consultarlos en biblioteca porque, por ejemplo, la biblioteca del Banco Central de Venezuela es muy buena, pero ellos están en un régimen ahí de pocas autorizaciones para entrar al banco, ¿no?
Ok, Pero en la Biblioteca Nacional se consiguen, por ejemplo, los de Ramón Veloz y los de Ibarra se consiguen en la Biblioteca Central de la UCB, ¿no? Pero ya ok, no son libros que están a la venta porque son ok, ediciones relativamente viejas, ¿no? vale, Pero no estaría de más buscarlos por PDF, porque es posible perfecto. que alguien los haya, porque en la UCB se ocuparon de eso en un tiempo, de ponerlos en línea. ¿Oíste? Buenísimo, vamos a intentar entonces conseguirlo y si los conseguimos se los estaremos compartiendo. Yo, por ejemplo, tengo las crónicas de Arístides Rojas, que donde Ajá. habla y hay bueno, narra esa primera taza de café en el Valle de Caracas con Blandín Sojo y Moedano de una Sí, manera muy hermosa y emocional. Entonces yo me sí, comprometo a compartirles esa porque realmente las palabras que dan cada uno de ellos durante este gran evento de celebración de esa copiosa cosecha, primera copiosa cosecha que se dio en el Valle de Caracas, es muy hermosa. sí, sí. Ahí hay una Mira, chica, Ana Violeta, pregunta que qué recomienda usted a la caficultura venezolana para aumentar su rendimiento y calidad de este importante rubro, desde su mm, perspectiva. sí, sí. No, yo lo que les recomiendo es ponerse en contacto con la Facultad de Agronomía que está allá en Maracay. Ahorita no sé quién es el decano de la Facultad de Agronomía, porque hoy en día contamos con un conocimiento en la genética y en el comportamiento del mundo vegetal que no existía en el siglo XIX ni XVIII. Y eso, de una u otra forma, las instituciones como Nestlé, por ejemplo, podrían aprovechar esto y de alguna manera potenciar lo que ya de por sí, como dice Janina, es de calidad. Ya nuestro producto es lo suficientemente valioso en cuanto a calidad. Lo que hay es que quizás no tocarlo demasiado para no convertirlo en otra cosa, como han hecho muchos países con el cacao, ¿no? En Ujú, África, por ejemplo, han tratado de convertir el cacao en más barato a la producción, menos costosa, ¿no? ujú, Pero han bajado la calidad. El cacao de Ecuador y el cacao de Nigeria y de la costa de Guinea no le da ni por los pies al venezolano. Igual el ujú. café venezolano para mí es superior al colombiano, ¿no? Por Ay, muy ejemplo, bien, muy bien. famoso Valdés y eso. Ahora, la manipulación genética puede ser positiva. Ujú, Quizás yo diría que es mejor buscar asesoría en el campo del regadío, de los abonos, del cultivo mismo y no tanto de la manipulación de la semilla, porque de una u otra forma eso alteraría la naturaleza del grano, que ya de por sí es uno de los mejores del mundo en cuanto ujú, a calidad, aroma y también en conservación, porque una de las ventajas del café era que no se pudre como se pudría el ujú. cacao. Cuando había Así es. bloqueos de los ingleses a las costas venezolanas, el cacao se quedaba en las almacenes y se podría. En cambio, cuando hay situaciones como la Guerra Mundial, donde no se podía exportar, el café se guardaba y no se podría, se conservaba en los Se silos, ¿no? conservaba muy Tiene bien. tiene esa gran ventaja, ¿no? Entonces también hay la manera de buscar financiamiento externo porque hay empresas muy poderosas como Nestlé, como esta que produce, ay, ¿cómo que se llama? Que produce el frappuccino en Europa y en Estados Unidos. Yo tomo mucho de ese café, no me acuerdo cómo se llama. Igual que Costa Café, en Costa Café la compró la Ujú, Coca-Cola. Costa Café, que es una empresa grandísima de esos cafés que son como congelados que uno se toma cuando tiene calor. Ahorita no me acuerdo cómo que se llama. El frappuccino es uno de los principales que ellos venden y tienen, bueno, una facturación mundial horrorosa, ¿no? En términos económicos, grandísima. Y esas empresas yo creo que es bueno conectarse con ellas para buscar una manera de suministrarle materia prima de calidad, porque ellos buscan materia prima de calidad para sus productos, ¿no? Y eso conectado con el conocimiento tecnológico en el campo de la Facultad de Agronomía, de Agronomía de la UCB y de las otras universidades nacionales, es posible sustentar y mejorar el rendimiento y la calidad del café venezolano, que ya de por sí, como les dije, es bueno, ¿no?
Excelente, profesor. En resumen, pues, conocimientos del mundo vegetal, manipulación genética, informarnos sobre eso, buenas prácticas en el cultivo y, por supuesto, conseguir financiamiento externo para que nos apoyen a nuevos desarrollos del rubro. Sí, sí. Dulce. Se llama Starbucks Coffee, se llama la Starbucks. empresa. Ajá, exacto, Starbucks. Ya Es se una le iba a empresa comentar. sí, tan poderosa como las petroleras. Eso produce Así una es. facturación mundial inmensa. Ujú. Bueno, como Así es. Nestlé también. Nestlé Así es realmente una de las principales distribuidoras y vamos a decir, industrializadora de alimentos en el mundo, ¿no? Ujú, así es. Dulce tiene Sí. una pregunta. Sí, adelante, Dulce. Más que una pregunta, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Wow, sí. no sé, fue una experiencia muy llamativa porque yo digo que aparte de ser mi nombre, mi apellido es Bolívar, sentir, Ujú. escuchar parte de esa historia, pues me hizo como decir, Dios mío, por fin estoy trabajando con café, que yo quería trabajar hace mucho tiempo con café. Mm. No sé tampoco porque a veces Dios pone las circunstancias o diosidencias donde tengo la oportunidad de llegar a este equipo de mujeres y grupo maravilloso, donde no he podido verlas en persona, pero ya yo sigo a la Coffee Teacher, ya sé Ujú. Iris, o sea, siento que como que llegué a donde quería llegar porque de verdad toda la vida he dicho que el café de Venezuela es extraordinario. Trabajo en el sector agrícola y siempre ando buscando la opción o de hace muchos años en el medio de buscar alternativas, esa es la palabra, alternativas que permitan mejorar la producción, pero a su vez sean amigable con el medio ambiente. Entonces, creo que he aprendido hoy bastante, he anotado todo, profesor, de verdad, gracias. Quería agradecerle todo, no me imaginé que había muchísimo más del café que aprender acerca de lo que es los alcaloides, pues nada más había leído quizá de cafeína o algo del tabaco, pero no lo que habla del cacao, de toda la historia espiritual. Me Sí. llenó demasiado esta hora de clase. Siento que no es una hora perdida, es que siento que llegué a donde tenía que estar y que espero el momento de poder estar todas juntas porque me gustó que es café con sentidos, definitivamente, es un café con sentido. Es un Qué Sí. lindo. sentido al crecimiento y a la evolución de cada una de estas mujeres maravillosas que estarán sembrando una planta de café. Yo estoy como la coffee teacher. Yo no tengo café, pero tengo unas ganas enormes de querer tener una planta y ya entendí por qué ya estoy yendo a Biscucuy, por qué estoy yendo a Suruguapo. O sea, esto como que es parte de lo que he querido aprender. Y nada, muy buena en cereales, pero de café no sabía sino tomármelo. Y mira qué belleza esa historia, qué lindo irme a esos antepasados y ver cómo comenzó las exportaciones. Yo anoté muchas cosas que de verdad no se me hubiera ocurrido buscarlas. Nosotros sacamos un cuento, mi empresa se llama Agroevolution y el cuento es la historia de Café, pero Café con K. Café es un Mm. niño en forma de un grano de café, pero que su historia va en cuanto a lo que es la vida del campo. Y cuando escucho esto, esta historia va mucho más allá que es el día a día. Entonces, bueno, yo de verdad con ganas, profesor, de poderle mandar un ejemplar de los del cuento, porque le va a encantar, va dirigido a que el niño interactúe, porque siento que nosotros vamos, la mujer es la que va a ayudar a que levante muchas cosas en el país y va a Sí. levantar cuando le digamos a nuestros hijos lean, volvamos otra vez a esas raíces en forma de juego, de cuento, pero que nosotros le hagamos a hacer sentir lo que vale las siembras en nuestro país. Y el café para Ujú. mí es emblemático, pues. Entonces, Ujú, bueno, yo Sí. agradecerle, profesor, ujú. la Así es. oportunidad toditas a Iris y a muchas mujeres acá hermosas que he estado viendo, pero claro, no es lo mismo verla en un teléfono que verlas Claro, personalmente. Y quiero tener la claro. oportunidad y estar con ustedes en algún momento cuando se reúnen otra vez en Sanare. Claro que sí. Ah, ok. Va a ser, para allá te esperamos.
Gracias Bueno, por Dulce. esas palabras. Muchas Gracias. gracias, Dulce. Y es un placer realmente trabajar con tantas mujeres porque la mujer es fundamental en la agricultura. Los estudios antropológicos más antiguos en el Neolítico se sabe que la mujer fue la que descubrió e inventó la agricultura, porque los hombres estaban ocupados en la casa y en otras actividades Así mismo. bélicas, etcétera, y la mujer fue la que fue descubriendo cómo no solamente se recolectaba, sino que la semilla tirada en la tierra producía, ¿no? Y la mujer es como la tierra, pues, la que produce la humanidad, sin ella no hay humanidad. Entonces, es bien bueno que ustedes se hayan reunido y cuenten conmigo para un futuro en lo que se pueda, ¿no? Le iba a hacer una última Gracias. recomendación de un libro Ajá. para que vean la vida cafetalera vista desde Caracas. Es de un autor venezolano que se llamaba Rufino Blanco Fombona. ¿Lo han oído nombrar? Sí. Rufino Blanco Fombona. Él era un tipo muy bueno, un gran escritor y tuvo una editorial en España en la época de Gómez, porque se tuvo que ir al país. Ese libro se llama El hombre de hierro. Ok. Hay una edición en Monte Ávila, yo no sé si habrá otra. El hombre de Perfecto. hierro describe la vida de la Caracas cafetalera que dependía del café y habla de la importancia de eso y de una u otra manera ahí se percibe y se siente lo que Venezuela fue y que podría volver a ser algún día después del petróleo, ¿no? Entonces, ese librito les va a gustar demasiado, además en términos amoroso es muy bonito. Por ejemplo, él decía Excelente. ahí que el amor es un dolor agradable, ¿no? Porque en realidad uno no sabe si el amor en realidad duele, ¿no? Uno sufre o está disfrutando, ¿no? Es una cosa rara. Y Rufino Blanco Fumona era un gran escritor que hoy en día está muy olvidado, ¿no? Entonces, bueno, yo Muy se lo bien. recomiendo. Bueno, Bueno, yo muchas anoté Excelente todas gracias. esas recomendación. recomendaciones y Sí. después les hago un resumen para que entonces veamos qué conseguimos, qué no. En otras las voy a estar fastidiando al profesor para ver si nos comparte algo de esa información. Bueno, sí. Por Bueno, creo favor, que... mándame la Ajá, dirección del evento de Nestlé con Con Janina, no gusto. sé, mi correo seguro. electrónico para a ver si Sí, puedo asistir. sí, claro Excelente, que sí, profesor. con gusto. Ok, Iris, Bueno, hay personas que todavía en el chat están dejando algunos comentarios. Ana Violeta nos dice, profesor, sería muy interesante ir armando una biblioteca digital en todo lo que tenga que ver con el café. Excelente iniciativa. así Ana es. Violeta, sí, es parte no solamente del material que podamos estar trabajando, sino que estamos Ujú. seguros que cada uno de ustedes en los distintos espacios que participa también puede acceder a información de valor para ir creando esa biblioteca y bueno, marcar la diferencia, ¿no? El claro. profesor, yo no quería que cerráramos este espacio, me tuve que ir en los últimos minutos brevemente, pero volví, le decía a Yanina, quiero estar en el cierre, porque bueno, en principio agradecerle en nombre de Nestlé que haya atendido nuestra invitación y que se haya tomado esta hora 30 minutos para compartir con este grupo maravilloso de mujeres que están, por allí nos pasaron una imagen que a lo mejor no se ven en estas pantallas, pero de un grupo de mujeres que estaban en un espacio allí organizaditas, viéndolo por Ujú. la pantalla de un teléfono, Qué porque bueno. cuando hay ganas de aprender no existen barreras. Usted durante toda la historia por la cual nos paseó, yo lo resumiría en evolución y en resiliencia, lo que ha sido la historia del café en Ujú. Venezuela y en el mundo, y mucho de ello se debe a las personas que hacemos parte de la cadena de valor de ese rubro y que seguimos con el esfuerzo, con el compromiso, con la entrega y con el trabajo arduo para hacer eso posible, ¿sí? Este grupo de mujeres y el grupo que está en el WhatsApp, que estamos hablando más de 200 personas, imagínense cómo está el interés de parte de los venezolanos que, pues, que de alguna manera queremos seguir educándonos y creciendo en el mundo del café.
Y pues este programa Iniciativa por los Jóvenes es una iniciativa que tiene como sentido, valga la redundancia, y como lo comentaba Dulce, apoyar a esas mujeres, ¿sí? Y conectar no solamente con lo que es la parte comercial o digamos la parte técnica del cultivo, que por supuesto es muy necesario, sino también con la esencia de lo que es el café, porque lo decía Yanina al principio, en la medida que amemos y que conozcamos más este cultivo, pues más nos enamoramos y más nos inspiramos para seguir trabajando en función de seguir aportando a la evolución del rubro. De nuestra parte, pues súper agradecidos con usted, también con la invitación o la propuesta que nos hace, la vamos a tomar muy en cuenta, ya por ahí vamos a ver en qué otro espacio nos puede acompañar. Darle las gracias también a las mujeres que se conectaron. Sabemos que a veces por temas de conexión u otras responsabilidades pues se les dificulta un poco estar acá con nosotros, pero como siempre se los decimos, estos espacios son para ustedes, para que los aprovechen, para que tengan la oportunidad también de compartir. No tendrían sentido si lo hiciéramos solamente entre el invitado y las dos líderes. Realmente ustedes son las que lo hacen valer, porque de alguna manera lo preparamos siempre pensando en ustedes. Entonces, para ustedes, pues también ese agradecimiento y reconocimiento, y más hoy en el marco de la celebración del Día Internacional del Café. Es un muy buen día, no debería ser el único, pero es un muy buen día para reconocer su esfuerzo, su trabajo, la labor ardua que realizan cada una desde sus campos. Las que todavía no tienen sus plantaciones, pues sabemos que de alguna manera, si están acá, es porque desean aportar a lo que es el sector agrícola y más enfocado a lo que es la producción cafetalera. Entonces, para nosotros es un gusto siempre tenerlas en estos espacios. Un gusto, profesor, haberlo conocido. Maravilloso toda la información que nos compartió. Realmente pues tenía algunos datos, otros sinceramente no los conocía. Conectaba un poco cuando usted decía Nescafé. Sí, Nescafé está en el mundo del café desde el año 1929. Tenemos toda una historia también por contar, pero realmente es maravilloso conectar, ¿sí? Conectar con la historia, con la esencia de lo que es el rubro, y en función de eso, por ahí en una de las preguntas que hacían de cuál sería la recomendación, yo me atrevería a sumar a su respuesta que parte de la iniciativa o de este programa pues es acompañarlo en todos esos ítems que Yanina muy bien también les dio el resumen allí. Cada uno de esos aspectos lo vamos a estar abordando durante el desarrollo del programa. La idea es, por supuesto, formarlas, educarlas respecto a eso y, bueno, de las herramientas o quizás del conocimiento que para este momento ustedes todavía no tengan. Es importante eso, que nos comenten, que nos digan hacia dónde está su expectativa, hacia dónde está su interés de formación o de conocimiento para nosotros poder, digamos, enfocar los espacios en que puedan ser de valor, ¿sí? Entonces, nos comprometemos con eso, o es el compromiso que ya asumimos con esta iniciativa, y pues súper contentos que profesionales de la talla como el profesor Alberto Navas pues nos acompañen en este espacio. Entonces, bueno, de mi parte esas eran las palabras que quería compartirles antes de despedirnos. No sé si hay alguien más, Yanina, en tu caso, que quieras ya cerrar. Bueno, no, yo agradecida con todas ustedes por haberse conectado, por haber cumplido con ustedes mismas en recibir esta espectacular clase con el profesor. Siento que nos faltaron muchísimas cosas, pero pues tenemos ya un abreboca de todo lo que ha significado el café en la historia de Venezuela, y creo que eso nos conecta más a hacer muchísimo mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias, profesor. Nos seguimos comunicando. Y pues a todas ustedes estén atentas porque les vamos a estar enviando entonces todo lo que es el cronograma de este nuevo mes de octubre, que empieza hoy además con el Día Internacional del Café. Mejor manera para mí de celebrar este día no pudo ser sino esta, compartir con ustedes esto de promover la cultura del café como es, que siempre es mi consigna. Un gran abrazo y pues nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao. Gracias. Chao, Bueno, chao. Dios los Gracias, bendiga. profesor. Gracias por su Amén. tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. Hora y media.